El esqueleto craneofacial es un sistema compuesto por piezas óseas interconectadas, cuya correcta formación es necesaria para proteger adecuadamente el cerebro y los órganos sensoriales, y para el funcionamiento normal del tracto digestivo y respiratorio. Se deriva en gran medida de uno de los tipos de células más versátiles del embrión, las células de la cresta neural. Estas células multipotenciales migran, además se diferencian y proliferan. Al migrar a diferentes partes del embrión, originan estructuras especializadas y la mayor parte del tejido conectivo de la cabeza y de la cara, originando el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso parasimpático, tejido conectivo, la dermis, el endotelio y los vasos sanguíneos, el esqueleto craneofacial, las piezas dentarias y el cerebro, entre otros. Gran parte de la fascinación por las crestas neurales reside en la capacidad que tienen para generar una amplia gama de tipos de células. Se consideran como una de las innovaciones más importantes de los vertebrados. Las células de las crestas neurales son elementos claves en el desarrollo de estructuras vitales que le han permitido a cada especie adaptarse de mejor manera al medio ambiente y sin duda son fundamentales además para comprender mejor el crecimiento y desarrollo de la extremidad cefálica. En este video vamos a revisar la primera parte de la célula de las crestas neurales. Soy el Dr. Juan Argandoña, bienvenido al canal de crecimiento y desarrollo craneofacial. En este video vamos a revisar las células de las crestas neurales, la importancia que tienen en el origen de una serie de estructuras que van a conformar el cráneo y el macizo facial. Tal como se lee en el diapositivo, el mesénquima que da origen a diferentes estructuras, tanto tejidos duros como tejidos blandos, y que van a formar la región cefálica, va a derivar de la placoas ectodérmica, del mesodermo paraxial, de la lámina del mesodermo lateral y de las crestas neurales, que es lo que vamos a revisar ahora. Las células crestas neurales se ha convertido en el foco de las investigaciones porque es sumamente interesante las características que presentan. Presentan una multipotencialidad, migran además, tienen la capacidad de migrar a lo largo, ¿no es cierto?, de distintas regiones del embrión, y además tiene una capacidad para generar una cantidad realmente increíble de distintos tipos de células. Hay muchas interrogantes que son motivo de permanente investigación con respecto a estas células. ¿Cuáles son los mecanismos que controlan su conducta migratoria? ¿Cuáles son las rutas que toman? ¿Y cuáles son los factores que hacen que esas células se detengan o detengan su migración en sitios muy específicos donde van a proceder enseguida a diferenciarse en distintos tipos de células? Bueno, en este video vamos a intentar responder, ¿no es cierto?, algunas de esas interrogantes. Las células de las crestas neurales es un grupo de células que son transitorias y que se encuentran solamente en vertebrados. A menudo, y por la importancia que tiene, ustedes lo van a encontrar en artículos o en libros, las llaman, ¿no es cierto?, la cuarta hoja embrionaria. La aparición de estas células de crestas neurales se constituye una innovación evolutiva que le ha permitido a los vertebrados desarrollar diferentes estructuras morfofuncionales para adaptarse a un estilo de alimentación predadora activa mucho más eficiente. Esta es una frase que, ¿no es cierto?, aparece en este artículo y que además la mencionamos en un video que está efectivamente dedicado a la filogenia y a la ontogenia, la especie humana, y que nos explican por qué estas células van a ayudar, especialmente a nivel del macizo facial, a desarrollar funciones más sofisticadas. Entre eso la fonoarticulación, ¿no es cierto?, la comunicación no hablada. Bueno, ese es un tema fascinante, en lo personal me atrae sobremanera. Y en el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas nuevas funciones, desde el momento en que nosotros como especie adoptamos la posición bípeda, nuestras extremidades superiores quedan libres del rol que tienen los animales cuadrúpedos en la defensa y el ataque. Y eso libera, ¿no es cierto?, los maxilares de ese rol, repito, de la defensa y el ataque. Y eso le va a permitir que los maxilares puedan desarrollar funciones más sofisticadas.
y las crestas neurales tienen un rol importante en el desarrollo de esas nuevas funciones. Bueno, aquí vemos, me fui para otro lado, anduve yendo por, ¿no es cierto?, a temas que no es el motivo de este video, pero que son igual altamente interesantes. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la placa neural o el ectodermo neural. Aquí vemos el ectodermo no neural, que va a ser la futura dermis, y, ¿no es cierto?, el mesodermo. ¿Ya? Estas son estructuras que van a ser fundamentales en la inducción de estas células de las crestas neurales. Bueno, aquí tenemos algunas de las características de estas células. Surgen de la porción dorsal del tubo neural, que posteriormente va a ser el sistema nervioso central. Esto lo había mencionado. Son multipotentes, ya que van a derivar, o sea, dan origen a distintos tipos de células y por lo tanto a distintos tejidos. Exhiben la transición epitelio-mesenquimática, que es una de las cosas fundamentales en estas células, y además tienen gran capacidad migratoria. Aquí vemos, ¿no es cierto?, efectivamente una vez más, cómo ya se están formando los pliegues neurales, y en la punta de estos pliegues neurales se van a ubicar estas células. Aquí tenemos la placa neural y, ¿no es cierto?, bueno, aquí está la notocorda y el mesénquima que está debajito de eso. Bien, en esta diapositiva podemos ver una vista lateral de embrión de aproximadamente 27 somitas, la ubicación inicial de las células crestas neurales y cómo van a migrar. Y aquí está la clasificación de esas células de las crestas neurales en craneales, que están en color verde, vagales, cardíacas, las troncales, y finalmente las sacras. Y aquí al lado tenemos las distintas estructuras a las que van a dar origen. Les dejo aquí este es un artículo bastante interesante que entre mayores detalles con respecto a esto, publicado en la revista Cells. Acá tenemos un esquema que muestra un embrión de pollo de aproximadamente 27 somitas con la ubicación inicial de las células crestas neurales. En verde están las craneales, en un color, yo diría, entre azul y verde las vagales, en color azul las troncales y finalmente en un color morado, ¿no es cierto?, las sacras. Lo mismo, aquí están, ¿no es cierto?, se mencionan las distintas estructuras a las que dan origen estas células. Y además, este esquema muestra la diferencia en el patrón de migración de las células craneales, en que van a tener, ¿no es cierto?, un patrón de migración dorso-lateral. Y las células troncales, que pueden migrar ya sea una ruta dorso-lateral, ¿no es cierto?, igual que las anteriores, inmediatamente por debajo de la epidermis, o una ruta ventral. Bueno, ya habíamos mencionado la pluripotencialidad de estas células que van a formar cartílago y el hueso del esqueleto craneofacial y que son derivadas, repito, del ectodermo. En el esquema del lado, aquí tenemos las distintas derivados de las células crestas neurales, pero por tipo de célula. Aquí tenemos células mesenquimales, células neuronales, secretorias y pigmentadas. Después, posteriormente, en el otro video nos vamos a enfocar en estas células mesenquimales, ya que van a dar origen, ¿no es cierto?, a las células que van a crear el esqueleto cartilagíneo y óseo, ¿no es cierto?, del macizo facial. Bien, en este video entonces, para ordenarnos un poco, vamos a hablar algo de la inducción, vamos a revisar lo que es la delaminación de estas células, su transición mesénquimo-epitelial, que es un evento sumamente importante, cuáles son las características que tienen, vamos a revisar y analizar la migración y finalmente los tejidos a los que van a dar origen. En esta diapositiva vemos este esquema del embrión en que vemos, ¿no es cierto?, cómo las células van migrando a distintas regiones de este embrión desde la parte dorsal del tubo neural a, ¿no es cierto?, las distintas zonas cefálicas, los arcos faringeos, entre otras. Las interacciones inductoras entre las regiones cerebrales y el mesénquima que las cubre van a estimular la formación de los huesos membranosos de la cavidad craneal. El desarrollo de las crestas neurales comienza durante la gastrulación. ¿Ya? Independiente de la naturaleza de la inducción inicial, la formación de elementos esqueléticos sigue un patrón común,
que va o que diverge o se divide en programa osteogénico y condrogénico dependiendo de la naturaleza del medio ambiente inmediato. Esto lo vamos a ver en la migración. El entorno que rodea estas células que van a migrar les van a recibir distintas señales que van a ser los responsables de su migración, y no solamente su migración, sino de qué tipo de células finalmente se van a diferenciar. Bueno, como lo habíamos mencionado anteriormente, la cresta neural surge como resultado de la erupción del ectodermo adyacente no neural, que está acá, ¿no es cierto? Ectodermo no neural o epidérmico, y el ectodermo neural o la placa neural. Existen dos programas de inducción: en la unión del ectodermo neural y no neural, que es acá, ¿no es cierto? Y el segundo, además de la interacción entre estos dos tipos de ectodermo, se va a sumar la interacción con el mesodermo, que es esto que vemos aquí abajo. Por lo tanto, son estos tres tejidos los responsables de la formación de las células de las crestas neurales. En esta diapositiva podemos observar cómo el ectodermo epidérmico y el neural, que están en el límite de la placa neural, acá, ¿cierto?, comienza. Entonces, posteriormente, esto lo revisamos durante lo que es la neurulación. Está en un video anterior que vimos la neurulación, cómo comienzan a plegarse la placa neural para, ¿no es cierto?, dar origen al tubo neural. Aquí vemos al plegarse y formarse los pliegues neurales en la parte superior de esto, vamos a encontrar las células de las crestas neurales. Posteriormente, la neurulación, una vez que está el tubo neural ya se ha cerrado, esta célula se independiza, se separa de la cresta neural, del ectodermo, entonces se van a ubicar por debajo del ectodermo, que hace la futura dermis, y por encima, ¿no es cierto?, del tubo neural. Lo mismo, aquí tenemos ubicadas las células premigratorias, ¿cierto? Y para recordar, el ectodermo, ¿no es cierto?, el no neural y el ectodermo neural. Esta es la notocorda. Vamos con la inducción. En la inducción hay una serie de interacciones regulatorias entre genes que permiten que estas células se van a separar y posteriormente migrar a distintas zonas del embrión. Aquí vemos en este esquema, esto es una microfotografía, ¿cierto?, en que vemos ya se está formando los pliegues neurales. Este es el surco neural y ya comienzan a diferenciarse las células de la cresta neural, que se van a ubicar en la parte más alta de estos pliegues. ¿Ya? Bueno, esta población celular va a experimentar posteriormente una transición epitelio-mesenquimal, mientras va a abandonar por migración activa y desplazamiento el neuroectodermo, que es lo vemos acá, para ingresar entonces al mesodermo subyacente. Aunque no es porque no es el objetivo de este video revisar la genética, ¿cierto?, todos estos procesos, vamos a nombrar algunos marcadores y genes que intervienen. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la región craneal, se inician por inducción de las BMP, de los WIM, y hay otros marcadores también genéticos como, ¿no es cierto?, lo que ven ustedes acá, los SIG, los TWIS, entre otros, ¿no? Bueno, esta la puse para no quedar con remordimiento de conciencia, porque efectivamente son muchos, ¿cierto?, los señales inductores y factores de transcripción que van a ser responsables y van a sustentar las crestas neurales. Tenemos inductores que están en el borde de la placa neural, en la cresta neural primigratoria y en las células migratorias, que incluyen, como mencioné anteriormente, los BMP, los WIM, que se ubican específicamente en el borde de la placa neural, y otros que llegan del ectodermo y del mesodermo. Bueno, la delaminación, que es el procedimiento que sigue, bueno, esto se da, ¿no es cierto?, en forma continua, sin duda. Es la separación de estas células de las crestas neurales de la lámina basal. Y esta separación es fundamental porque le va a permitir, ¿no es cierto?, después experimentar esa transición mesénquimo-epitelial y posteriormente con lo que termina esta parte, que es la migración. Aquí vemos cómo efectivamente una baja en la presencia de las CAMs, ¿no es cierto?, o molécula de adhesión celular,
y la secreción de las famosas MMPs, que son metaloproteinasas, van a ser las responsables de degradar la lámina basal para permitir, repito, la transición mesénquimo-epitelial y posteriormente que estas células abandonen esta zona donde se encuentran inicialmente ubicadas. Bueno, las células cresta neural han sido llamadas exploradores de los embriones, pues, ya que migran distancias extremadamente largas siguiendo vías específicas y colonizando distintos tejidos, ¿no es cierto?, del embrión. Este es un esquema que ayuda bastante. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en un principio las células no migratorias, cómo se encuentran acá efectivamente adosadas a la lámina basal y que poseen estas uniones, que son, ¿no es cierto?, uniones estrechas y uniones adherentes. ¿Ya? Las células premigratorias experimentan una sustitución de las uniones estrechas por uniones gap. ¿Ah? También se produce una pérdida de la polaridad celular, aquí está apical y aquí está basal, y modificación entonces por modificaciones y cambios en la adhesión celular. Esto le va a permitir a estas células premigratorias, se produce la ruptura de la membrana basal, ¿ya?, por lo que habíamos mencionado anteriormente, por la presencia de proteasas y metaloproteasas. Y posteriormente estas células van a desprenderse de la membrana basal y les va a permitir entonces comenzar su migración. Los genes que participan en esta transición son los SNAIL, el TWIS y el SET. Bien, en esta primera parte hemos revisado especialmente la inducción y la delaminación para terminar con la inducción mesénquimo epitelial. En el próximo video vamos a revisar entonces una de las partes más importantes, que es la migración.